24 horas Central. Hace pocos minutos la PDI detuvo a un tercer sospechoso por el crimen de la sargento Rita Olivares ocurrido en Quilpué. La Policía Civil confirmó que este cuenta con antecedentes penales e incluso que fue indultado en 2020. El presidente de la República, Gabriel Boric, visitó a la familia de la carabinera y anticipó que perseguirán a los responsables del crimen. Son los delincuentes los que tienen que sentir miedo, no las instituciones, ni menos la ciudadanía honesta, trabajadora, que es la gran mayoría de nuestra patria. A quienes estén pensando hoy día en perpetrar delitos, la van a tener muy difícil, porque Carabineros y las policías van a responder con toda la fuerza de la ley y el derecho. Y en esto cuentan, como saben, con todo nuestro respaldo. Insisto en el llamado a la unidad. Estos pueden ser momentos en los que es fácil tratar de sacar provecho político, pero les aseguro, como presidente de la República, que no vale la pena en el largo plazo. Ante el llamado hecho por el primer mandatario, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados se reunieron con la ministra del Interior, Carolina Toá, y acordaron el llamado Fast Track, que implica despachar en 3 meses 15 proyectos de ley, además de buscar acuerdos en otras materias de seguridad. Lo anterior en paralelo a los 7 proyectos fijados con urgencia para esta semana en el Parlamento. Conmoción ha provocado en Estados Unidos un nuevo ataque a un colegio. Esta vez fue una mujer de 28 años la que ingresó a un recinto en Nashville y disparó matando a 3 niños y a 3 adultos. La policía abatió a la atacante, que ingresó con 2 rifles y una pistola a la escuela a la que alguna vez había asistido a clases. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Como le decíamos en los titulares, un tercer hombre fue detenido por la PDI por su presunta participación en el asesinato de la sargento segundo Rita Olivares Rayo en Quilpué. Se trata de un chileno de 27 años. Mónica Holguín tiene a esta hora todos los detalles. Mónica, muy buenas noches. Hola Constanza Iván, muy buenas noches. A eso de las 7 de la tarde ya se entregaban los detalles de este tercer implicado, un tercer detenido en lo que fue el crimen de la carabinera sargento segundo Rita Olivares Rayo. Se trata de Luis Vicente Martínez Conderriesco, de 27 años, un sujeto que había sido detenido en 2016, había sido condenado a 5 años y un día de presidio por el robo con intimidación y violencia. Sin embargo, hay un detalle que se conoce en esta detención. La PDI entregó el detalle de que, claro, él había sido situado en el sitio del suceso y mañana se va a llevar a cabo el control de detención, pero el detalle más llamativo es que este sujeto había sido indultado el año 2020 en el periodo del presidente Piñera, todo esto a través de una ley de indulto general conmutativo por la emergencia sanitaria COVID. ¿Qué significaba esto? Que para proteger a los internos de las cárceles, a personas que cumplían con ciertas condiciones, se les dejó no en libertad ni en impunidad, sino que se les hizo una conmutación por la pena. Es así como esta persona pasó de la cárcel a cumplir condena en su vivienda en reclusión nocturna, y es así como finalmente es este detalle el que se ha conocido, y justamente serán las repercusiones políticas las que vamos a saber que vienen el día de mañana, junto al control de detención de esta persona de 27 años que se va a llevar a cabo este martes. Aparte de los antecedentes que se han conocido durante la jornada a propósito de este tercer detenido, un hombre de 27 años de nacionalidad chilena que había recibido indulto durante el año 2020 en plena pandemia, y además, por supuesto, que ha sido situado por la policía dentro del lugar donde se conoce el crimen, por supuesto, de la carabinera Rita Olivares. Vamos a estar contigo en cualquier minuto. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches. Y tomamos contacto a esta hora con el Palacio de la Moneda, donde se encuentra la ministra del Interior, Carolina Toá, que está en vivo con 24 Horas Central para hablar de este tema y de los temas que han marcado la agenda en estas últimas horas. Muy buenas noches, ministra. Muy buenas noches. Bueno, inevitable comenzar
preguntándole sobre los antecedentes que acabamos de conocer, ¿cierto? Esta tercera persona detenida por el asesinato de la sargento Rita Olivares anoche en Quilpué. ¿Cómo toma usted el hecho de que esta persona haya sido beneficiada con la ley de indulto general conmutativo del año 2020? Bueno, primero, Constanza, lo primero, ¿no? Detrás de esta detención hay un trabajo de las policías, la PDI, 2 detenciones más que hubo en las primeras horas después del asesinato de la sargento Olivares, detenciones que hizo Carabineros, una forma de trabajar que las policías han tenido en todos los casos en que ha habido policías abatidos, homicidios frustrados, homicidios consumados. No es algo excepcional. Quiero llamar la atención sobre esto porque la sensación que tenemos muchas veces es que estos delitos quedan en nada, ¿no? Y lo que prima es la impunidad. Y aquí hay un esfuerzo que hacen las policías, la Fiscalía, las querellas que presentamos desde el Ministerio del Interior para perseguir estos delitos con especial fuerza. Y la verdad es que en este año del gobierno del presidente Boric se han presentado 14 querellas por homicidios frustrados de policía y ya hay 4 condenas que se han obtenido, personas que ya están cumpliendo condena. Y en el caso de los homicidios consumados, tenemos 6 querellas, es que en todas ellas hoy día tenemos detenidos. Tenemos 3 detenidos en el caso del homicidio de la sargento, o sea, son detenidos que están con prisión preventiva. Tenemos 3 detenidos en el caso de la sargento Olivares. Tenemos un detenido en el caso del cabo Retamal, del cabo Florido, del detective, el comisario Carvajal. En 6 casos tenemos detenidos de policías que son todos los casos de policías que han sido asesinados. Entonces aquí el trabajo policial, la persecución de los responsables, la búsqueda de condenas es algo que no solo se trata de hacer, sino que se obtienen resultados. Ahora, quiero decir sobre la persona detenida hoy día, que fue beneficiada con un indulto. Quisiera decir lo siguiente, muchas veces en nuestros debates de seguridad, con mucha facilidad nos ponemos en la vereda del frente a disparar. Y yo creo que esta ocasión no es el momento de hacer eso. Si queremos discutir sobre los indultos, sobre las consecuencias que puedan tener, sobre los casos de que las personas reincidan, hagamos una discusión en serio. Porque hoy día no aportaría nada que nosotros desde La Moneda demos vuelta la discusión y ahora empecemos hacia el otro lado. Hagamos una discusión más en profundidad sobre los indultos y concentremos hoy día en lo que tenemos por delante, que es perseguir los responsables de este delito y acordar una agenda que fortalezca nuestros instrumentos para perseguir en general al crimen organizado, a los que portan armas, a los que atentan contra la vida de los demás, sean policías o sean civiles, porque todos los días también tenemos víctimas civiles que también requieren protección. Ministra, en ese sentido, ¿qué ha cambiado con el asesinato de la carabinera Rita Olivares? Porque la verdad es que hoy día el gobierno acuerda con el Ejecutivo y el Congreso sacar estos 15 proyectos en 3 meses. Además, hay otros 6 proyectos que el mismo Congreso se ha puesto en pauta para sacar adelante. No hacen todavía 2 semanas de que el llamado a este basta ya que hacía el general Yáñez, precisamente para pedir esto, para pedir que en el Congreso hubiera herramientas para carabineros. ¿Qué cambió con este asesinato que se logró llegar a esto ahora? Bueno, va a depender de nosotros qué cambió, pues. Uno no ve lo que cambió en las primeras horas, ¿no? En las primeras horas todo el mundo está muy activo. El tema es cómo después eso se traduce en acciones concretas en el tiempo. Y yo lo que creo, veo y espero que haya cambiado es que pongamos por delante un trabajo efectivo en unidad. Obtener resultados, cambiar las cosas, no simplemente sacarnos las cuentas entre el sistema político. Yo creo que cuando a veces hay tragedias terribles como esta, cuando uno ve a una mujer que tiene una carrera impecable, que tiene una familia a su cargo, una funcionaria pública ejemplar, a veces eso provoca cambios en la actitud y permite poner las cosas importantes por delante y yo espero que eso a todos, no quiero apuntar a nadie en particular, a todos nos ayude a poner por delante el unidos responder a este tipo de delitos y hacerlo con efectividad. No solo con gestos públicos que también se requieren, pero también con medidas que ayuden a hacer, digamos, a tener más resultados en perseguir a quienes están detrás de esas armas que matan personas. Ministra, y en ese sentido, ¿ustedes van a apoyar igualmente todos estos proyectos? Y me refiero, por ejemplo, concretamente a la ley Retamal, a la ley Naín, que son leyes que en su minuto, ¿cierto? Quien hoy día es presidente la votó en contra cuando era diputado, y también hay sectores del Frente Amplio que no estaban muy convencidos de apoyar estas leyes. ¿El gobierno las apoya, está convencido de sacar adelante estas 2 leyes, ley Naín y ley Retamal?
A ver, primero, Constanza, antes de la muerte de la sargento Olivares, antes de la muerte del cabo Salazar, el Ejecutivo tenía un compromiso de indicar y darle urgencia a la ley Naín. Y el Ejecutivo tenía un compromiso en el marco del proyecto de reglas de uso de la fuerza a apoyar una serie de medidas de protección de las policías cuando hacen uso de sus armas. Esto no es algo que vamos a hacer ahora con motivo de lo que sucedió. Lo que va a cambiar ahora es la manera en que lo hacemos, porque se han tomado una serie de acuerdos de tramitar más rápido algunos proyectos y por lo tanto vamos a presentar indicaciones en lugar de ir por otros proyectos que estaban previstos en la búsqueda de que estos dos instrumentos, Naín y Retamal, avancen y sean buenos proyectos. Entonces, como Ejecutivo estamos contribuyendo en ambos casos, vamos a presentar propuestas para mejorar estas dos legislaciones con el objeto de que en ambas tengamos un resultado de aprobación esta semana, porque se va a tramitar en la Cámara y en el Senado hacia el final de la semana para tratar de despacharlos junto con los otros 4 proyectos que el Ejecutivo, 5 creo que son, que tenía presentados desde antes, 2 sobre secuestro, sobre extorsión, sobre porte de armas en espacios públicos, sobre sicariato. Entonces, todos esos estamos con el propósito de sacarlos esta semana, incluidos Naín y Retamal, con estos aportes que vamos a hacer desde el Ejecutivo. Ministra, el presidente dijo concretamente que él iba a acompañar a la policía en operativos. Usted de alguna manera también, no sé si relativizó, pero dijo que también iban a darlo en condiciones seguras. ¿Qué significa esto? ¿El presidente va a ir físicamente junto a la policía en operativos? ¿Eso no sería solamente una acción? Primero, quiero decir que no, jamás esta ministra va a relativizar lo que dijo el presidente. ¿Pero el presidente va a ir en un operativo policial? No, lo que hice fue adelantarme a las aprehensiones que podían surgir. Porque, ¿qué es lo que está diciendo el presidente cuando hace este anuncio? El presidente muchas veces ha expresado su apoyo a las policías. Lo ha expresado públicamente y se lo ha expresado privadamente en muchas reuniones a los máximos dirigentes, autoridades, digamos, de ambas policías. Para esto ha presentado una agenda de materias de ley que estamos suscribiendo que tienen que ver con la protección de las policías y ha impulsado una cantidad de recursos de las cuales el mismo general Yáñez ha hecho mención en las últimas horas de refuerzo de los equipamientos, de la protección, de los vehículos, de las tecnologías con que trabajan las policías. Sin embargo, en una y otra oportunidad, cuando tenemos tragedias como la de hoy día, que tenemos este asesinato, se pone en cuestión el apoyo del gobierno y del presidente Boric a las policías. Por eso el presidente hoy día ha anunciado, voy a estar en terreno cuando se hagan operativos y vamos a ver en qué operativos y de qué manera. La idea no es que el presidente esté expuesto, él no es un carabinero, pero va a estar ahí junto a los carabineros para hacer sentir ese apoyo con aún más fuerza, para que nadie nunca más dude de que ese compromiso es auténtico. Ministra, se nos acaba el tiempo, pero usted misma dice que el presidente ha dado un apoyo restricto a Carabineros y varias veces. En ese contexto y mirando hacia la semana pasada, ¿fue un error haber hecho ese llamado al orden al general Yáñez cuando él dijo basta? Porque parece que el general Yáñez tenía razón con su ya basta, ¿o no? ¿Sabe lo que pasa, Constanza? Que el apoyo a las policías implica también mantener siempre claro cuál es el rol de las policías. Las policías no son parte de la deliberación política y si queremos fortalecerlas, una de las cosas que tenemos que cuidar es que así sea. Cuando se cree que se apoya a las policías metiéndolas o usándolas para el debate político, no se las está fortaleciendo, sino al contrario, se las está debilitando. Entonces, no hay ninguna contradicción en lo anterior y quiero decir además que es parte de nuestro trabajo. Lo tenemos permanentemente de contacto con el general Yáñez, con el director Muñoz de la PDI, que cuando hay cosas que meritan una conversación más profunda, nos reunimos y las conversamos. Y en ningún caso con eso se las debilita, al contrario, se fortalece su rol dentro de lo que la institucionalidad tiene previsto para que desarrollen, ¿no? Que es hacer valer la ley y protegernos a todos del imperio del delito y de las armas que los delincuentes portan. Bien, pues ministra Carolina Toá, le queremos dar las gracias por esta conversación. Estaremos, por supuesto, atentos a todos los anuncios que se han hecho y también a, efectivamente, cuándo el presidente vaya a acompañar a la policía en un operativo. Ministra Toá, que tenga buena noche, muy amable. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Muy buenas noches. Bien, pues si seguimos con estas informaciones, este martes se van a realizar los funerales de la sargento Olivares en Quilpué. Cientos de vecinos del Belloto han llegado hasta la casa de la carabinera asesinada para rendirle homenaje y acompañar a su familia. Jan Giachetti tiene todos los detalles. Exactamente. Jan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Iván, Constanza, ha sido una sentida noche la que se vive aquí en la calle Fuente Claro Norte, en el sector del Belloto Sur, comuna de Quilpué, donde han llegado familiares, amigos y también vecinos a acompañar a la familia de la sargento segundo Rita Olivares. A su manera, ellos han demostrado, principalmente la comunidad, su cariño. Sus demostraciones han sido, por ejemplo, llevadas a cabo con globos, también con carteles que estamos aquí muy cerca de ellos y dicen basta de todo lo que está ocurriendo con la delincuencia y hechos tan violentos como los que lamentablemente cobraron la vida de la sargento segundo. También hay un velatón, hay unas velas que han estado encendidas desde que ocurre este trágico momento, donde la funcionaria policial pierde la vida, pero todo comenzó muy temprano, hoy día lunes. Fíjense que en la comuna de Valparaíso, en el servicio médico legal, fue entregado el cuerpo a sus seres queridos. Ahí comenzó de inmediato el seguimiento por bastantes personas en la calle que llegaban a aplaudirle, a arrojarles flores y también con globos blancos, con pañuelos, acompañando de alguna manera a Rita Olivares, esta funcionaria policial que también recibió demostraciones de cariño de otras instituciones como de bomberos de Valparaíso en la Avenida España. Ellos estuvieron ahí formados para brindarle honores. También luego pasa por la comuna de Viña del Mar, se repite el escenario y luego también en Quilpué, llegando a su domicilio en donde está siendo velada. Escuchemos lo que nos decían vecinos, familiares y también seres queridos de la sargento segundo Rita Olivares. Pucha, ¿hasta cuánto sufrimiento? ¿Cuántos huérfanos están quedando? Porque estos niños prácticamente quedan sin mamá, con lo más importante que es su madre. Porque uno lo siente todo esto, pues. Ella fue mamá, uno lo siente, ¿cierto? Son niños que quedan solos, entonces en realidad nunca va a haber conformidad, pero nada más el consuelo a la familia y acompañarla. Solo deseo que Dios la tenga allá, con los ángeles donde tiene que estar. Sí, ahí escuchábamos las palabras de las personas que asistieron desde muy temprano, entregando arreglos florales y también todo el apoyo a la familia. Fíjense que también se han hecho algunos rezos. Ella principalmente era evangélica y es por eso que junto a un capellán de carabineros y también de su iglesia estuvieron rezando. Y en ese instante también se hizo un momento bastante emotivo, de reflexión principalmente de todo lo que había ocurrido y también demostrando a la comunidad demostraciones de cariño, pero también honrando el acto de sacrificio que hace la sargento segundo Rita Olivares hasta el último momento, cuando ella tiene que atender ese operativo que lamentablemente es donde ella pierde la vida. ¿Qué va a estar ocurriendo el día de mañana? Fíjense que al mediodía se realizará el culto en la iglesia Asamblea de Dios en Avenida Valparaíso, en la comuna de Villa Alemana, y el funeral ya pactado para las 15 horas de mañana martes va a ser en el cementerio Parque del Sendero, ubicado en la calle Almirante Grau 2700 en la comuna de Quilpué. Ahí también es que se espera que las personas lleguen a las calles y se agolpen para despedir a esta uniformada que lamentablemente pierde la vida en este procedimiento policial. Muy cortito solamente, Constanza y Iván, contarles de que la familia nos pidió que ya pronto pudiésemos despejar la calle porque quieren descansar. Ha sido una jornada bastante fuerte para ellos y nosotros por supuesto lo comprendemos junto a todos quienes están aquí muy atentos a las últimas indagatorias que han estado despachando ya algunos detalles de otro detenido, uno tercero, desde la comuna de Valparaíso en Curauma. Por supuesto que sí, Jan, y vamos a terminar el contacto para dejar tranquila también a la familia y esperar que el día de mañana despedida que se le dará a la carabinera Rita Olivares vaya a ser masiva como ha sido durante toda la jornada el velorio. Jan Yaquetti, muchas gracias. Buenas noches. Y claro, era una mujer queridísima en su propia comunidad en Quilpué. Una vida y una trayectoria truncada por un asesinato a sangre fría. La sargento Olivares era madre de 2 hijos, adolescentes, 12 y 15 años, y estaba a solo 9 meses de su retiro de carabineros. Sí, eso es tremendo toda la historia. Bueno, la muerte remeció a la institución, especialmente a todos quienes la conocían, querían y hoy la recuerdan como una mujer valiente que no merecía este final. A los 15 años, el mayor de los hijos de la sargento segundo Rita Olivares Rayo carga el féretro de su madre, quien luego del mortal patrullaje del domingo regresó por última vez a su hogar. Allí está siendo velada.
Ella se crió junto con mis hijas. Es una pena muy grande para el país que se haya ido una persona así. Que yo sé que ellos entregan su vida por el país. ¿Y dónde quedan los delincuentes? Salió a trabajar y como muchas mamás que salimos a trabajar y no sabemos si volvemos. Entonces muy dolida también. Mis condolencias a toda su familia y a sus chiquititos que igual son unos adolescentes. Y pucha que la justicia en realidad en este país ya el presidente ponga mano dura. Ya. En Quilpué encontró la muerte luego de 21 años luciendo con orgullo las carabinas cruzadas. Le quedaban solo 9 meses para concretar la solicitud de retiro y dedicarse por completo a Benjamín y Alonso, sus hijos de 12 y 15 años, cuya vida fue fracturada por la bala asesina e irresponsable percutada en medio de un asalto. Y mi nieto mayor está muy mal. Yo anoche lloró toda la noche. Mucho lloraba, mucho. Yo lo abrazaba y le decía que no podíamos hacer nada. Papito, le decía yo, porque esto ya pasó. La mamita ya no va a volver. Las comisarías de Talca, Cancha Rayada, Quilpué y El Belloto fueron los destinos de esta carabinera de 43 años a la que todos definen como alegre, sociable y muy preocupada por sus compañeros. Más que pena haber conocido a la sargento Rita Olivares, es rabia. Es rabia porque se fue una mujer extraordinaria. Una morena que dejó huellas donde trabajó. Mucha pena. Que paren ya, que está bueno esto, porque muchos carabineros han matado y ahora le tocó a mi hija y más adelante no sé a quién le va a tocar. Entonces eso duele. Eso me duele y no tengo más palabras tampoco para decir. A primera hora de este lunes llegó hasta la casa de la sargento asesinada el presidente Gabriel Boric. Allí compartió con la familia y comprometió la ayuda gubernamental para lograr justicia y así honrar su memoria. No deja a nadie de buen corazón indiferente. Son sin duda circunstancias dolorosas para el gobierno y para todo el país y ninguna palabra que yo pueda decir ahora va a enmendar el dolor por la pérdida de una nueva mártir para la institución. En la historia de Carabineros, cuyo memorial recuerda a 1.232 mártires, hay 9 carabineras que, vistiendo el verde uniforme, fallecieron en actos de servicio. La sargento segundo, Rita Olivares Rayo, se suma ahora a este listado. Yo las apoyo, las quiero y las respeto con todo mi corazón. Porque la Rita fue respetada aquí, no por ser carabinera, por ser buena mujer, por ser buena vecina. La institución está con el alma partida. Así lo dijo el general Ricardo Yáñez, que en vía radial entregó un mensaje de aliento y resiliencia a los 55.000 carabineros desplegados en nuestro país. Yo como general director lo necesito aunque estén dolidos, lo necesito aunque estén cansados, porque es nuestra sociedad la que nos necesita. Es Chile quien necesita de sus carabineros. Y vamos a seguir de pie, con la moral en alto, porque somos carabineros de Chile, somos los carabineros de todos. Como madre, hija, hermana, amiga y ahora mártir. Así se recordará a esta mujer chilena que, abrazando el camino del servicio público, cumplió hasta el último minuto con su juramento y ofrendó su vida por nuestra sociedad. Bueno, vamos a regresar junto a Mónica Holguín, que han estado ahí, por supuesto, en la prefectura de la PDI. Estamos en Valparaíso. Más antecedentes, por supuesto, sobre las acciones que se han llevado adelante a propósito del crimen de la sargento Olivares. Concretamente del tercer detenido. Mónica, volvemos contigo allá en Curauma.
Sí, ya lo habíamos mencionado, Luis Vicente Martínez Conderriesco, 27 años, indultado mediante una ley que se promulgó en el Congreso de carácter sanitario para proteger justamente a los privados de libertad con ciertas características para poder conmutar la pena, ¿no? Y seguir cumpliendo la reclusión en sus viviendas, reclusión nocturna y distintos sistemas para poder seguir cumpliendo las distintas condenas que cada uno de ellos tenía. Él es uno de los detenidos, el último, el tercer detenido, pero ya hay 2 personas más a quienes se le controló su detención. Van a ser formalizados este miércoles, pero quiere saber los detalles, quiénes son, de dónde vienen y en qué delitos también se han visto involucrados. Los invitamos a ver el siguiente informe. Agosto de 2017, 4 delincuentes, todos armados. Pistola en mano, estos 4 sujetos arremeten contra los dueños de un local comercial. Se llevaron más de 2 millones de pesos en dinero. Era la banda de los Peralta, todos con un amplio prontuario policial. Los 4 delincuentes fueron detenidos. Uno de ellos fue Edward Fuensalida Leiva. Sí, el mismo hombre que ahora está detenido por el crimen de la sargento segundo Rita Olivares. Han pasado más de 5 años desde que Ana Oces fue asaltada en su almacén. Dice sentir impotencia y rabia por el asesinato de la policía. No sabemos si él asesinó a la carabinera, pero sí es el mismo rostro, la misma foto que a mi esposo en el día del asalto le tenía puesto el pie en la garganta asfixiándolo, mientras a mí en un patio interior me golpeaba. Son los recuerdos de Ana. Ahora solo espera justicia por el crimen de la sargento. Por este robo con violencia, Edward Fuensalida, junto a su hermano Maximiliano y sus amigos Matías y Sergio Peralta, debían pasar en la cárcel 10 años, o eso se suponía. Y atención porque están en alerta las policías de Valparaíso luego que 6 reos se fugaran desde la cárcel. Ahí estaba entre ellos Edward Fuensalida, el Ojitos de Piscina. Escapó de la cárcel de Valparaíso junto a otros 5 reos. Aprovecharon un descuido de un gendarme cuando llegó un vehículo a entregar el pan para la población penal y ahí huyeron. Burlaron toda la seguridad cerca de las 7 de la mañana del 23 de julio de 2021. Junto a Edward Fuensalida también escapó su hermano Maximiliano y su amigo Matías, con quien asaltó el almacén. El crimen de la sargento Olivares recordó que estos 6 delincuentes se habían escapado y que uno de los sospechosos del asesinato caminaba libre. Encontrar a alguien con orden de detención es más que nada una cuestión de azar, una cosa de suerte. Bien, lo encontramos por aquí, le controlamos la identidad, lo pillamos. Pero no es una búsqueda justamente que es lo que uno percibe en estas situaciones. Con 29 años, Edward Fuensalida ha sido investigado por varios delitos desde 2010 cuando tenía 17 años. Hurto en supermercado o centros comerciales, robo por sorpresa, falta de respeto a la autoridad pública, otra vez hurto en un centro comercial, robo de vehículo motorizado y el robo con violencia en el almacén. Miguel Acevedo Tauda es el otro sospechoso del crimen, también detenido, investigado por consumo o porte de drogas, hurto en supermercado o centros comerciales, robo de vehículo motorizado, maltrato de obra a carabineros, lesiones leves, robo de accesorios de vehículos, robo con violencia, hurto en supermercado o centros comerciales, receptación de vehículo motorizado y robo de vehículo motorizado, 25 años de edad, 15 detenciones. Algo no menor. En agosto del año pasado, Miguel Acevedo había sido detenido por receptación de vehículo motorizado, pero lo dejaron en libertad después de pagar una fianza de 800.000 pesos. En el caso de Edward Fuensalida, él nunca se fue de la región de Valparaíso. Es más, siguió viviendo en Quilpué. Casi 2 años más tarde, volvió a ser detenido. Se suele cifrar en 25.000, que es una cifra alta, aquellas personas que se encuentran con una orden de detención pendiente para ser capturados como prófugos. Entre esas personas con órdenes de detención estaba Edward Fuensalida. Nunca los policías se encontraron con él para controlarlo. En las experiencias anteriores, hasta 5 o 6 millones de controles de identidad preventivos sobre las personas han evidenciado una ineficiencia, ya que menos del 1% resultan efectivamente capturados por esa vía. Tiene que ver más que nada con la necesidad de dotar a las policías de más gente y de mejores recursos para esto. El tercer detenido por su eventual responsabilidad en el crimen de la sargento es Luis Martínez Conderriesco, de 27 años. Ha sido investigado por amenazas simples contra personas y propiedades. Junto a Edward Fuensalida y Miguel Acevedo son los 3 detenidos por el crimen de la sargento Olivares.
Bueno, y sabemos ya a esta hora con los antecedentes que hay, ¿cierto?, que este tercer detenido que fue beneficiado con la ley de indulto general conmutativo el año 2020, que se hizo, fue una ley general que sacó a varias personas de la cárcel, pero que no significa, digamos, perdonarles la pena, sino que cambiar, sustituir la cárcel por, digamos, otro tipo de medida cautelar. Textualmente, la ley de indulto general conmutativo no significa en ningún caso impunidad para quienes fueron condenados y estén privados de libertad. Y, por supuesto, la identidad de esta persona es Luis Vicente Martínez Conde Riesco, beneficiado con este indulto conmutativo. Todo esto a propósito del COVID. Exactamente. Y que también hay que decir que esa ley dejaba fuera del beneficio a quienes estuvieran relacionados, hubieran condenado por delitos graves que, por ejemplo, fueran un homicidio. Bueno, a pesar de los llamados a la unidad del presidente Boric, no ha sido fácil el diálogo legislativo para tramitar los proyectos de seguridad. La incorporación de las normas del proyecto Sargento Retamal en la llamada también Ley Naín complicó el debate. Lo conversamos con la ministra del Interior. El mandatario, en señal de respaldo a Carabineros, se comprometió a participar en algún procedimiento penal. No queremos que esto siga sucediendo y que de las palabras estamos pasando firmemente a la acción. Pero les quería dejar un abrazo, regalarles mi sentido pésame y agradecerles por la labor. Muchas gracias. En un acto pocas veces visto, el presidente de la República entregó este mensaje a la Guardia de Palacio. Palabras a Carabineros en momentos complejos para la institución tras la muerte de la sargento Olivares. Tras eso, un segundo mensaje, esta vez dirigido al Congreso Nacional. Las críticas constructivas son, por cierto, bienvenidas y necesarias en una democracia. Pero hoy necesitamos ponernos todos y todas detrás de una misma cruzada. No más pelea chica. La ciudadanía nos exige acción para ponerle freno a esta delincuencia. Insisto en el llamado a la unidad. La disputa a la que aludió el mandatario comenzó este domingo cuando, tras conocido el asesinato, los diversos comités de la Cámara de Diputados reorganizaban la agenda legislativa. Siguió temprano este lunes cuando parlamentarios de RN exigieron con una carta al mandatario en La Moneda la discusión inmediata de la ley Retamal, iniciativa que se convirtió en la piedra de tope y en el principal foco de conflicto entre el oficialismo y la oposición. Incluso minutos después, la directiva de Chile Vamos, junto a un grupo transversal de alcaldes, formuló una advertencia. No vamos a legislar ningún proyecto más si es que no se pone urgencia a los proyectos de seguridad ciudadana y se despachan del Parlamento. La ofensiva opositora se trasladó a la Comisión de Seguridad de la Cámara, que este lunes despachó a sala la llamada Ley Naín, que aumenta las penas por delitos cometidos contra las policías, gendarmería y bomberos. Es necesario incorporar el proyecto de ley Sargento Retamal en la Ley Naín para efectos de que pueda ser despachado al Senado. ¿Qué hizo la oposición? Incluir en el proyecto de ley Naín el texto de la iniciativa Sargento Retamal, que fortalece e incluye la legítima defensa privilegiada de las policías para que puedan hacer uso de las armas en caso de amenazas, presumiendo que el acto de los funcionarios fue justificado. La idea se aprobó en la comisión con reproches del oficialismo. Me parece que eso es francamente deteriorar la discusión, y eso no obsta a que esto podría haber salido muy rápido. No tiene el efecto que uno quisiera. Si la ley Naín se hubiera despachado tal cual, no tengo ninguna duda que eso se hubiera aprobado mañana, hubiera pasado al Senado y en una semana hubiera sido ley. Hoy día se complejiza. La aprobación se concretó sin la presencia de la ministra del Interior, que al final de la sesión pidió la palabra. Presidente, ¿me puede dar la palabra, por favor? Por supuesto, ministra, apenas termine la votación. La ministra explicó cuál es la intención del gobierno con la ley Retamal, la forma en que se conjugará con las nuevas reglas sobre el uso de la fuerza de las policías y fuerzas armadas. Adelantar una indicación a Retamal para meter lo que queríamos meter en RUF, dado que Retamal se iba a ver esta semana. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Y de esa manera hacer con Retamal algo bien sustantivo, con los mismos objetivos. La discusión es parte del llamado Fast Track legislativo, con el que el Congreso espera avanzar en 7 proyectos de seguridad. Al menos ese es el compromiso que hicieron los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados en su reunión con la ministra del Interior. Vamos a votar una ley antisicariato, vamos a votar una ley antisecuestro, vamos a votar una ley de reforma a gendarmería en contra de la extorsión. Esto no es que uno vaya a apoyar o aprobar tal como está, sino que las comisiones están trabajando y conforme a eso esperamos poder despachar
esta semana. Señal del legislativo en respaldo a las policías, señal que el gobierno también quiere dar en terreno. Personalmente, junto al subsecretario Monsalve, a la ministra del Interior, estaré acompañando a Carabineros en procedimientos para que quede claro el apoyo que existe y dónde está la autoridad. La Cámara de Diputados comenzará a sesionar este martes en la mañana. La ahora polémica ley Retamal está pactada para votación el día miércoles. En el Senado también comenzará la tramitación de proyectos sobre seguridad, pero por ahora solo en comisión. El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, se reunió este lunes con el fiscal nacional Ángel Valencia. Esto luego de la polémica tras la decisión del Ministerio Público de iniciar un sumario contra el fiscal que envió antecedentes a la autoridad comunal. Todo esto para implementar la demolición de las denominadas narcocasas. En una reunión para zanjar el impasse en torno a la destrucción de las viviendas, Carter afirmó que no existe un distanciamiento entre la Fiscalía y la Municipalidad y que el fiscal señaló que mantiene las intenciones de seguir colaborando con la información necesaria para combatir contra el narcotráfico. Valencia afirmó que antes del 31 de marzo se dispondrá de un protocolo para regular la entrega de información desde el Ministerio Público a los municipios. Además, se comprometió con la autoridad comunal para acompañarlo a la población Los Quillayes, en la Florida, para demostrar su compromiso. El fiscal ha señalado que aquí va a haber un protocolo, que hay una voluntad manifiesta de seguir colaborando para, como lo dijimos al terminar, tenemos que caminar en dos velocidades. La velocidad del proceso penal, que es un poco más lento, porque tiene mucho más trámite, y la velocidad de la norma administrativa que la municipalidad puede usar. Un nuevo tiroteo conmocionó a Estados Unidos. Una mujer que se identifica como transgénero abrió fuego en un colegio de Nashville y dejó 6 víctimas fatales entre estudiantes y personal antes de ser abatida por la policía. Una escena que se repite en Estados Unidos. Ambulancias que se dirigen a un colegio en el que una persona abre fuego indiscriminadamente. Esta vez el escenario fue el estado de Tennessee, en el colegio religioso Covenant de la ciudad de Nashville. Un ataque que cobró la vida de 3 niños de 9 años, quienes fallecieron luego de ingresar a un hospital por heridas de bala, y de 3 trabajadores de la escuela, entre ellos la directora de la institución. Los oficiales ingresaron al primer piso de la escuela, comenzaron a despejarlo, escucharon disparos del segundo nivel e inmediatamente fueron al tiroteo. Cuando los oficiales llegaron al segundo nivel, vieron a un tirador, una mujer que estaba disparando. Los oficiales la atacaron. Los policías que respondieron le dispararon fatalmente. Fue justamente este detalle lo que llamó la atención de las autoridades. El hecho de que el atacante fuera una mujer de 28 años que ingresó con 2 rifles y una pistola al recinto y comenzó a disparar. La policía de Nashville señaló que su nombre era Audrey Hill, quien había asistido a clases en esa misma escuela y se identificaba como transgénero. En este día inesperado, el peor de los días, amémonos unos a otros, apoyémonos unos a otros, abracémonos unos a otros y oremos por nuestras familias, pero también alabemos a nuestros socorristas. En un país donde la violencia armada es el pan de cada día, rara vez los tiroteos han sido protagonizados por una mujer. Según medios locales, esto solo ha sucedido en 4 ocasiones desde 1966. Sin embargo, el gobierno de Joe Biden hizo un llamado a que las leyes para endurecer los requisitos del porte de armas avancen en el Congreso norteamericano. Según los informes, el tirador tenía 2 armas de asalto y una pistola, 2 AK-47. Así que pido al Congreso nuevamente que apruebe mi prohibición de armas de asalto. Mientras hemos estado en este salón, no sé si han revisado sus celulares, pero acabamos de enterarnos de otro tiroteo en Tennessee. Un tiroteo en una escuela. Realmente estoy sin palabras. Nuestros niños merecen algo mejor. Unámonos todos en oración por Nashville. All of us, we stand with Nashville in prayer. En lo corrido de este año se han registrado al menos 129 tiroteos masivos en Estados Unidos, según datos de Gun Violence Archive, y el año pasado hubo 303 incidentes de este tipo en zonas escolares, la cifra más alta desde que se tienen datos.
Una historia dolorosamente familiar en Estados Unidos, un país marcado por episodios tan dramáticos como los tiroteos de Sandy Hook en Connecticut, Parkland en Florida y el Uvalde en Texas, que dejaron a decenas de niños fallecidos entre las víctimas de un fenómeno que este lunes sumó en Tennessee otras 7 víctimas fatales. Y a 3 meses del anuncio del presidente Boric del nuevo proyecto Alameda Providencia, este comenzó a ponerse en marcha. Fíjese que son 8 kilómetros que se busca recuperar a través de la limpieza y la mantención de las fachadas. Mire. Son decenas de cuadras de la Alameda, la principal avenida de Santiago, que hoy están llenas de grafitis y su mayoría en mal estado. Un paisaje que dentro de los próximos meses debiera cambiar radicalmente. Desde Plaza Baquedano hasta la avenida Pajaritos en Lo Prado, el proyecto Nueva Alameda Providencia pretende recuperar en 2 años las fachadas de distintos edificios emplazados en la zona, a través de limpieza con agua, hidroarenado y mantención de los muros. Efectivamente creemos que la recuperación del espacio público no es un problema solo de lo estético, es también un problema que nos ayuda a recuperar el espacio para la ciudadanía, que salgan los vecinos, que vuelvan a concurrir a los espacios que han sido abandonados ya por años. 540 millones invertirá el gobierno en este plan. En solo 5 meses se intervendrán distintos espacios y 5 monumentos históricos como la emblemática Iglesia San Francisco. El Colegio de Arquitectos de Chile es el primer edificio beneficiado con este plan. La última vez que pudimos tener la fachada limpia fue el año 2015. Es maravilloso nosotros ser uno de los edificios símbolos de lo que es este cambio de país, digamos, de cultura, de enamoramiento de la ciudad y de cuidado de la ciudad. De hecho, el proyecto surgió durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero en 2019 fue descartado por falta de recursos. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Si esto ya era necesario hace 9 años, hoy día es urgente. Este es un sector que se ha transformado en el símbolo del deterioro de nuestra ciudad. Un proyecto reactivado hace 3 meses y en el que participan varios ministerios y municipios. Recuperar el eje Alameda es un desafío fundamental para poder tener una buena calidad de vida, para disfrutar nuestro patrimonio. Decirles que estamos trabajando fuertemente, que ya se están viendo resultados de esta intención de poder ir mejorando las condiciones de la Alameda, hacer una Alameda que sea mucho más bella y principalmente que sea mucho más segura. Anuncios que también alegran a quienes viven y transitan en este sector. Sería un milagro que desaparecieran, puede hacer que tengan éxito. Lo van a rayar igual, pero a mí me encantaría tenerlo limpio. Lo bueno que lo estén limpiando, no tenía idea. Pasé recién por acá y me parece muy bueno, muy bueno. Sabemos que algunos van a querer volver a pintar lo que hoy día vamos a limpiar. Y les decimos con energía y con convicción, vamos a volver y vamos a mantener limpio. Para eso existirá un monitoreo constante, dejando un plazo de 48 horas para recuperar una fachada en caso de que vuelva a ser vandalizada. Y así mantener limpia una de las caras más visibles de la ciudad. Alarma generó en Antofagasta la difusión de un video en el que se ve cómo un ciudadano extranjero amenaza con una granada a una comerciante en la esquina de su casa. La mujer recibió una serie de mensajes extorsivos por parte de supuestos integrantes del Tren de Aragua, solicitándole dinero a cambio de protección. Estás viendo quién se van a comunicar contigo y bueno, te vuelves loco, te voy a lanzar la granada, esta granada a tu casa. Este registro es parte del video extorsivo. Lo que más preocupa es el alto poder de fuego. Esta granada a tu casa, para que estés consciente. Las amenazas comenzaron el jueves pasado. La familia de comerciantes hizo caso omiso, bloqueando incluso el número de teléfono desconocido. Pero el sábado, desde otro celular, las amenazas volvieron. Mandaron un video a las afueras de mi casa con armas de fuego, granadas, pistolas, que tuviéramos cuidado. Amenazas claras, en videos y también en mensajes, piden 5 millones de pesos. Aquí el que no se alinee y se haga el tonto va para homicidio.
Si no les damos esta cantidad de dinero, ellos van por mi esposo, por mis hijas, por mi papá. No solo la familia amedrentada tiene miedo, los vecinos del sector también. Por seguridad prefieren ocultar su identidad. Como comunidad igual nos pone nerviosa esta situación, porque este barrio es súper tranquilo. Yo al menos estoy asustada porque yo tengo nietos. Para Alberto la situación es más preocupante aún. En el video apuntan a su domicilio. Teme que por error se le involucre. Tú estás viendo quién vive por ahí en esa cuadra, ¿no? En la casa de 3 plantas azules, ¿cierto? Y si estos no se enteran bien de que no es acá, entonces es preocupante. Que atrás de estas extorsiones muchas veces hay delincuentes comunes que se hacen pasar por organizaciones criminales que, son especializadas en este tipo de delitos, como la conocida banda venezolana El Tren de Aragua. Un nuevo caso de extorsión cuyos antecedentes ya están en manos de la Fiscalía. La Fiscalía instruyó a la policía a realizar todas las diligencias requeridas para identificar a los partícipes del ilícito y además la Fiscalía dispuso una serie de medidas de protección hacia la víctima. Se fueron todo el sábado en la noche. Ya no están acá. Desaparecieron. Solicitud de dinero a cambio de seguridad que genera alarma en la comunidad. Parlamentarios piden mayor protección para la ciudadanía. Nosotros no vamos a permitir que extranjeros que vienen a cometer delitos en nuestro país lo puedan hacer con todo el nivel de impunidad que hemos visto. Exigimos, como diputado de la región de Antofagasta, y me imagino la mayoría de diputados del norte, que los militares hoy día apoyen a las policías con un proyecto que fue aprobado. Que la ciudadanía tenga la certeza que como gobierno tomamos la primera preocupación de la ciudadanía como la primera ocupación nuestra. En este caso es el OS9 de Carabineros quien está a cargo de la investigación. El año 2022 la PDI recibió cerca de una decena de denuncias por amenazas similares en la región de Antofagasta. Hasta ahora no hay detenidos. Te vuelves loco, te voy a lanzar la granada, esta granada a tu casa. Más de 5 millones de afiliados al sistema de AFP quedarían con saldo cero en sus cuentas de capitalización individual. Así lo señaló el Centro de Estudios Horizontal al proyectar el impacto que tendría un nuevo retiro de fondos previsionales. El análisis concluyó que saldría del sistema un 12% del total de fondos, equivalente a 16.662 millones de dólares, mientras las pensiones autofinanciadas caerían entre un 4 y un 13%, dependiendo del género y el decil de los ingresos de los afiliados. Horizontal destacó que debido a los 3 retiros anteriores, 3,8 millones de personas agotaron el saldo en sus cuentas previsionales. De concretarse un eventual proyecto de sexto retiro, quedarían sin saldo en sus cuentas previsionales 5,1 millones de afiliados, donde las mujeres tendrían los mayores impactos. Mientras un 53% de las mujeres quedaría sin fondo en sus saldos, solo un 38% de los hombres quedaría con un saldo igual a cero. El informe se da ante un inminente proyecto de sexto retiro de fondos de pensiones. Si bien hace un año se rechazó el quinto retiro y el miércoles se rechazó el autopréstamo, un grupo de diputados busca reimpulsar esta idea, debate que podría reabrirse en abril. Desde el Ejecutivo ya han mostrado su negativa a la iniciativa de un sexto retiro, mientras que en la oposición han sido rechazados todos los proyectos de este tipo, aunque con algunos desmarques. Un puente quemado y amenazas de muerte contra 2 parlamentarios de la Araucanía dejó un ataque incendiario registrado en la comuna de Perquenco. El gobierno anunció una querella contra quienes resultan responsables del atentado que generó serios trastornos para los habitantes de la zona. Fueron los mismos vecinos los que dieron aviso. Cuando muchos salían a trabajar, vieron fuego en el puente Quillem, en las cercanías del sector Cayul, en Perquenco. A los pocos metros fue encontrado también en un cartón un escrito con graves amenazas. Contenía una amenaza de muerte respecto de 2 parlamentarios de la región. Esos antecedentes obviamente nosotros ya los pusimos en conocimiento del Ministerio Público, quien derivó al Laboratorio de Criminalística Carabineros. Mauricio Ojeda y Miguel Mellado son los 2 parlamentarios de la Araucanía aludidos en este nuevo ataque incendiario registrado a plena luz del día. Ustedes saben perfectamente quiénes son los encapuchados, dónde están, cómo se llaman, dónde actúan. Saben quién está debajo de esa capucha, pero no quieren actuar. A mí no me amedrentan, por lo tanto estaré siempre al lado de las víctimas y combatiendo con fuerza a los terroristas y a los victimarios.
Hasta el momento se desconoce quién o quiénes son los responsables, pero desde el gobierno ya anunciaron querellas por ambos delitos. Nosotros nos vamos a querellar por ese delito. Hay también lienzos asociados que también nosotros vamos a querellarnos y hemos conversado con el Ministerio Público para lo antes posible colaborar con esa investigación. El Ministerio Público, cumpliendo su función, está tomando contacto con los dos diputados aludidos, primero para evaluar medidas de protección en su favor y segundo para saber su disposición a formular de denuncia. En la zona, los lugareños lamentan la destrucción de esta estructura de madera, lo que los obliga a buscar otros caminos, incluso más apartados. Un hecho que ocurre en medio del estado de excepción vigente y de una serie de atentados que mantienen en constante revisión distintas rutas. Y por aquí pasa la mayoría de la gente que va a trabajar. El mismo búho ahora que viene de Temuco, allá arriba a Solboscura, y va gente a trabajar a Temuco, y con esto quedan todos parados. Estamos realizando todos los trabajos con sentido de urgencia. No va a pasar de abril en donde este puente ya esté totalmente recuperado. La evaluación es permanente para poder ir modificando nuestra estrategia. Con el contingente que tenemos acá, de acuerdo a los estados de alerta derivados de los diferentes incidentes, vamos poniendo más gente y más puntos de control. Hoy está en evaluación implementar medidas de protección para los diputados, los que además analizan acciones legales por este nuevo hecho de violencia en la macrozona. Estamos viendo 24 Horas Central. Estamos de vuelta en las noticias. Pese al complejo momento económico, el mercado de los strip centers muestra positivas cifras. Grandes cadenas de comida rápida, farmacias, centros médicos y emprendimientos se han instalado en los barrios buscando acercar diversos servicios a los consumidores. Solo en la capital hay más de 200 recintos de este tipo. Son cada vez más comunes en nuestro paisaje urbano. Hablamos de los strip centers, una industria que ha venido creciendo con fuerza en los últimos años y que ha solucionado muchas de las necesidades de la gente. Bueno, me parece súper porque acá es como más así como al costado del vecino, ¿no? Al costado de la casa, y tú puedes venir y comprar, irte rápido, mira, hay 2, 3 de fila y estamos listos. No todos los servicios los tenemos cerca, pero sí tenemos los principales por la seguridad. La farmacia. Tenemos la farmacia, sí. Se usa mucho que los locales de los strip centers generan como una comunidad en el fondo en la gente y no es necesario salir de la comuna porque está todo acá. Servicios más cerca de la casa, como farmacias, centros médicos, peluquerías, mini markets, tiendas para mascotas y restaurantes de reconocidas cadenas, son el principal atractivo de estos pequeños centros comerciales. Gabriel, por ejemplo, tomó la decisión de vivir en Huechuraba justamente por la ubicación. En la calle Pedro Fontova hay al menos 8 strip centers localizados a pocos metros de distancia. La idea es manejarse dentro de este sector y no salir a otros lados, tener cosas a la mano como supermercados cerca, farmacias cerca y no tener que ir a otro lado desplazando. Al mall, por ejemplo, que igual está cerca, pero ir al mall, estacionar, es un cobro adicional. En cambio, los strip centers no es más fácil. Solo en el Gran Santiago hay 229 strip centers, un número que seguirá aumentando en los próximos años, pues según cálculos de la industria, 12 nuevos recintos de este tipo entrarán en funcionamiento en la región metropolitana entre este y el próximo año. Dentro de los subarrendatarios existe una alta presencia de cadenas y tiendas que básicamente suplen las necesidades básicas de las grandes zonas habitacionales de la región metropolitana. El tipo de marcas que logran llegar a los strip centers suelen ser muchas veces marcas de cadena, ya sea de cafeterías, de librerías, de mini markets, de tiendas de conveniencia, que al ser de marca muchas veces dan más confianza a muchas personas. Pero así como las grandes marcas llegan a los barrios, los strip centers también son una oportunidad para los emprendedores. José Miguel es venezolano y ubicó una panadería con productos tradicionales de su país en Estación Central. La ubicación, cerca de una gran densidad poblacional, se ha transformado en una oportunidad para seguir creciendo. Evaluamos como el mercado y decidimos que este era un excelente punto para nosotros comenzar, para emprender nuestro negocio, ya que se toman en cuenta el factor principal es una buena ubicación, porque si tú no tienes clientes no puedes vender. Entonces es por eso que decidimos hacerlo acá, precisamente en este punto.
Negocio ubicado en la transitada calle Toro Mazote, justo en medio de los mega edificios de Estación Central. El aumento poblacional y la masiva llegada de migrantes fue una oportunidad que detectó el grupo inmobiliario Alfa para instalar strip centers en otras 10 comunas de la capital, como Independencia o San Miguel. La densidad aumentó en forma exponencial con todas las torres que se han construido en Estación Central. Sin embargo, faltaban muchos servicios como minimarket, como alimento de perro, de mascotas, peluquería, carnicería, panadería, que están siendo abastecidos por estos pequeños locales que son de barrio. Básicamente estamos en las comunas más populares, donde ha habido menos inversión inmobiliaria respecto a servicios. Idea de strip center de los barrios que esperan llevar próximamente hacia otras regiones. Una industria que crece y cuya vacancia está muy cerca de recuperar sus niveles prepandemia. Bueno, con imágenes de este tipo, El Salvador está cumpliendo un año bajo el régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele, una medida que vino a coronar su guerra contra los pandilleros y que ha sido condenada por organismos internacionales de derechos humanos, pero que es respaldada por 9 de cada 10 salvadoreños. Registros como estos han vuelto la imagen del gobierno de Nayib Bukele frente a los ojos atónitos de la comunidad internacional. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Una guerra contra las pandillas es como ha calificado reiteradamente el presidente salvadoreño su fuerte ofensiva contra las bandas criminales, una que ha sido posible gracias al amparo de un régimen de excepción que este lunes cumple un año. Queda aprobada la iniciativa del presidente de la República en el sentido se prolongue el régimen de excepción en todo el territorio nacional. Era marzo de 2022 cuando la violencia en uno de los países más peligrosos del mundo alcanzó un punto crítico, con casi 90 asesinatos en un lapsus de 2 días. El Congreso salvadoreño aprobó en ese entonces un estado que, entre otras medidas, permite los arrestos sin orden judicial, el acceso del gobierno a comunicaciones privadas, detenciones sin derecho a un abogado, ampliación de 3 días a 3 semanas el plazo de detención preventiva y juzgar como adultos a pandilleros mayores de 12 años. De eso ya han pasado 12 meses, como lo cuenta a 24 horas el abogado penalista y criminólogo salvadoreño Misael Rivas. Primero decía que solo deberían de bastar 3 meses, sin embargo, cuando esto se golpea y se empieza a ver qué es lo que había, el poder económico, la parte que no utiliza tatuajes, que ya esos son más fáciles de mezclarse entre la población, ves entonces que están muy metidos dentro de lo que es la sociedad. A un año de su implementación, el balance del gobierno salvadoreño es abrumador. Más de 66.000 personas han sido detenidas y, según las encuestas, un 90% de la población aprueba las medidas de Bukele. La situación en las comunidades ha mejorado muchísimo. La presencia de la pandilla es prácticamente nula en las comunidades en las que habitualmente había bastante peligrosidad a raíz de estos grupos. El Salvador disminuyó su tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes de 105 en el año 2015 a 7,8 en 2022. Sin embargo, la larga extensión de este régimen de excepción, los encarcelamientos masivos y la reciente inauguración de una megacárcel con capacidad para 40.000 reclusos con escasas comodidades han encendido las alertas de organizaciones de derechos humanos que han denunciado detenciones arbitrarias, torturas y muertes de rehenes bajo custodia. Acusaciones que el oficialismo y la policía niegan. No es que andemos agarrando inocentes o que andemos agarrando gente porque camina raro, porque tiene un tatuaje aquí, porque usa gorra plana. No, nosotros salimos con nombre y apellido. ¿Cuánto tiempo más puede extenderse este régimen de excepción? Es la pregunta que se hacen quienes argumentan que el hecho que lo causó, es decir, la ola de violencia ese trágico fin de semana de 2022, ya pasó, aunque desde el oficialismo no piensan lo mismo. Los asesinatos pararon,
Sin embargo, la pandilla que originó este asesinato o esta ola de violencia sigue en el país y mientras esto continúe, pues el régimen va a seguirse prorrogando. Quien tendrá la última palabra será la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, donde su presidente ha dicho que continuarán con las prórrogas tantas veces como el Ejecutivo lo solicite. Un Ejecutivo que por ahora no tiene en mente retroceder en sus planes, ya que se estima que todavía quedan al menos 30.000 pandilleros sueltos en las calles. Bien, pues son las 22 horas. Les recordamos que a partir de estos momentos Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos a hacer una pausa, estamos de regreso de inmediato, espérenos. Ya volvimos con 24 horas Central. Estamos de vuelta en las noticias para contarles que después de meses sin pisar Londres, el príncipe Harry apareció de sorpresa en la mediática demanda que lidera junto a otras celebridades contra los medios británicos. Rodeado de su equipo legal y acosado por las cámaras que lo han seguido desde niño, el príncipe Harry apareció por sorpresa ante el Tribunal Superior de Londres, en el marco de la demanda instaurada contra la compañía Associated Newspaper, a quienes acusa de recopilación ilegal de información privada, prácticas que se ha encargado de denunciar a través de su libro y del documental que protagonizó en Netflix junto a su esposa Meghan Markle. No one knows the full truth. We know the full truth. And then everything changed. No es la primera vez que el hijo menor del rey Carlos III acude ante la justicia para denunciar el acoso constante de la prensa amarillista de su país, esa misma prensa que acosó a su madre hasta el día de su muerte. But it's not my fault. And I said, I know. And my mum felt the same way. La relación de Harry con los medios es una relación muy tormentosa, la definiría yo, porque hay que pensar que los medios fueron los que finalmente le cobraron la vida a su madre. En 2021, la pareja ya había ganado una demanda a la Asociación Editorial del Daily Mail por publicar una carta privada que le había enviado a Meghan Markle su padre. Pero ahora no son los únicos personajes de alto nivel en demandar al emporio mediático, ya que en este caso también figuran actrices como Elizabeth Hurley y Sadie Frost, así como el cantante Elton John y su esposo, quienes también acudieron este lunes a la corte. Las celebridades acusan a los dueños de tabloides como Daily Mail y Mail on Sunday de contratar detectives para escuchar sus conversaciones, pagar a policías para investigarlos y suplantación de identidad para obtener información médica. Incluso instalar dispositivos de escucha ilegales en inmuebles y autos para acceder a sus conversaciones. Las chances, digamos, de que se gane este juicio son altas, pero teniendo en cuenta en el fondo que ellos también están de alguna manera involucrados en este sistema donde hay una exposición mediática de sus vidas. Sin embargo, el editor de la asociación que abarca estos tabloides británicos ha calificado las acusaciones como difamaciones absurdas. Una demanda colectiva que evidentemente en la Unión se hace la fuerza, por así decirlo, contra los medios de comunicación. Esta nueva demanda, cuyo destino se definirá en los próximos 4 días para saber si se rechaza o se va a juicio, se da tras el mediático lanzamiento del libro del príncipe Harry, en que contaba anécdotas personales de una vida marcada por la presión de la familia real y la persecución de los medios británicos. La relación entre ciertos miembros de la familia real con los tabloides es porque decidieron meterse a la cama con el diablo para rehabilitar su imagen. El príncipe Harry no pisaba Londres desde el funeral de su abuela, la reina Isabel II, en septiembre del año pasado, por lo que su regreso ha desatado la curiosidad de los medios a pocas semanas de la coronación de su padre, en la que se desconoce el nivel de participación que tendrán los duques de Sussex, apartados de sus labores reales desde hace más de 2 años. Todo pasa en 24 horas. Este lunes se demolió la primera supuesta narcocasa en Calama. El alcalde de la comuna argumentó su acción bajo la Ley General de Urbanismo y Construcciones y señaló que al intervenir la vivienda, los dueños habían instalado muros para dificultar la destrucción. Asimismo, indicó que la demolición será sin misericordia contra aquellos que hacen daño a Calama. Desde la administración afirmaron que al menos otras 16 viviendas han sido decretadas para demolición en la comuna. Una mujer de 74 años fue asesinada en su domicilio en la comuna del Maule.
Según la PDI, el presunto autor sería su pareja, quien la habría atacado con un hacha. El hombre huyó del inmueble, sin embargo, fue detenido minutos más tarde. La Brigada de Homicidios realiza las diligencias y se esperará hasta este miércoles los resultados para formalizar al imputado por femicidio. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, imputado en una investigación no formalizada por presuntos delitos de omisión en apremios ilegítimos durante el estallido social, se acogió a su derecho a guardar silencio y no declaró ante la fiscal Jimena Chong este lunes. La persecutora señaló que guardar silencio es un derecho y que no conlleva ninguna falta. La investigación sigue abierta con diligencias en curso y sin plazos determinados. Todo pasa en 24 horas. La empresa nacional de petróleo, ENAP, suscribió su primer contrato con un distribuidor minorista para la venta del denominado gas de Chile. A 3 meses que la empresa estatal anunciara su ingreso al mercado del gas licuado, suscribió este acuerdo con la empresa Suma Gas, que comenzará a distribuir los cilindros de color magenta. ENAP busca comercializar 60.000 unidades de marca propia en el corto plazo y convertirse así en el cuarto actor de este mercado. Y el comercio vive un complicado presente. Desde el segundo semestre de 2022, las ventas han ido a la baja. Por lo mismo, a raíz del cambio de temporada y para cautivar a sus clientes, diversas marcas de ropa se encuentran ofreciendo hasta, ojo, un 70% de descuento. El actual momento económico sigue golpeando al comercio. De hecho, las semanas de febrero promediaron una caída del 12% en las ventas, un complejo escenario que buscan revertir con una serie de ofertas. Realmente los descuentos valen la pena. Sí, con descuentos de hasta un 70% el comercio busca cautivar a los consumidores. De hecho, en los outlets se pueden encontrar prendas desde los 990 pesos. Aprovechar los descuentos, que son positivos. Al menos en lo que es ropa de niños sí vale la pena. Eso es bueno. Bueno, nosotros veníamos por un regalo y terminamos con zapatillas para nosotros, pues, así que aprovechamos bien el descuento. Estaban en 142 y quedaron en 89. Un momento que varios aprovechan, y es que comprar ropa o artículos electrónicos no ha sido prioridad en medio del alto costo de los alimentos. Por lo mismo, el retail liquida sus productos. Hemos visto una liquidación de verano muy agresiva. Quizás más agradecida que los últimos años. Vimos una temporada de verano un poquito más apretada y ya estamos viendo 2 por 9.990 en poleras de marcas reconocidas. Un descuento muy agresivo de hasta 70% de descuento. Descuentos sobre descuentos, que además de revertir las bajas ventas, también busca disminuir el sobrestock que han presentado algunas marcas. Los niveles de inventario del comercio minorista continúan elevados. De hecho, el índice de enero marca un alza anual de 12% y también están un 40% sobre los niveles que se solían tener previo a la pandemia. Esto, junto a una desaceleración del consumo, hace que todavía veamos ciertas liquidaciones y promociones en algunos sectores. Pero los descuentos no solo están enfocados en la ropa de verano. La nueva temporada otoño-invierno también trae sorpresas. Todo lo que es temporada otoño-invierno está partiendo con descuento, que es algo que nosotros en los outlets siempre tenemos descuento, pero particularmente agresivo. Están partiendo incluso hasta con un 40, un 60% de descuento. Entonces van a encontrar ya a partir de la próxima semana y sobre todo ya la semana del lunes 20, descuentos en distintos tipos de vestuarios. Una oportunidad que aprovechó Victoria. Ella es oriunda de la comuna de Laja, en la región del Biobío, y en su visita a Santiago disfrutó de las ofertas y se preparó para los meses más fríos. Está todo con descuento. Yo por eso aproveché de comprarme algo para llevar para el sur. Yo estaba a 120 y me lo llevo en 79. ¿Sí? ¿Un buen descuento? Un buen descuento, sí. Preparándome para el invierno. Es necesario porque allá es muy lluvioso. Liquidaciones y cambio de temporada que también se está dando en un segmento que cada vez gana más protagonismo. Hablamos de la ropa usada. Acá se pueden encontrar prendas desde los 1.000 pesos. Hay ropa en muy buen estado, hay cosas muy bonitas acá. Y ahora que están en oferta, pues ahora hay nueva temporada y lo que queda del verano. Tema de ahorro, claro, siempre viene bien. Tema de ayuda a donaciones, especialmente cosas benéficas como es Juanique. Son buena calidad
y son baratas en alcance del bolsillo. Desde el 2017 a la fecha, nuestras tiendas de Coveney Game Store han ido en alza. En un principio se sumaron todas las personas debido a nuestra causa. Después se fueron sumando las que por convicción no querían comprar ropa nueva. Y últimamente también nos han visto como una gran alternativa de ahorro. Alternativas para abaratar costos en vestuario y de paso dar una mano a un sector que por estos días es uno de los que más se ha resentido ante la menor liquidez de las familias. Frontera global. Naturalmente ha crecido la tensión internacional tras el anuncio que hizo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de desplegar armas nucleares tácticas en su aliado Bielorrusia en plena guerra con Ucrania. Estamos con Andrea Aguilar para conocer, Andrea, primero que nada, buenas noches, los alcances de esta medida, ¿no?, que ha puesto las alarmas una vez más en esa parte del mundo. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Sí, realmente lo que ha dicho la OTAN hoy es que es peligroso y es irresponsable este anuncio que hacía el presidente Vladimir Putin el día sábado, pero vamos a ver, Iván, en un mapa realmente cómo es este despliegue, porque recordemos que desde los años 90 que Rusia no tenía armas nucleares fuera de su territorio. Recordemos que en estos momentos llega a Bielorrusia, eso es algo que va a partir seguramente a principios de abril y que se va a concretar en el mes de julio. Y recordemos que el problema de Rusia es que tiene frontera con los 3 países de la OTAN que vemos ahí: Polonia, Lituania y Letonia. Y es por eso que hay, obviamente, una preocupación internacional. ¿Qué dice Rusia? Que no es la primera vez que se hace y que Estados Unidos lleva décadas haciéndolo. Digamos que Putin ha señalado que es una práctica que Estados Unidos ha hecho hace muchos años. Es algo que es validado efectivamente por el Centro para el Control y la No Proliferación de Armas, que es una práctica que los norteamericanos han extendido desde la década de los 50 y que ya acumula al menos 100 ojivas nucleares en estos países que vemos en esta imagen. Estamos hablando de 100 ojivas de Estados Unidos que están en Países Bajos, en Alemania, en Bélgica, en Italia, en Turquía, en distintas bases militares. Y lo que dice Putin justamente es, finalmente hay un equilibrio de fuerzas. Pero vamos a revisar finalmente cuál ha sido el impacto que ha tenido durante esta jornada la decisión del presidente Vladimir Putin durante el fin de semana, en esta nota de Fernanda Navarro. El 3 de abril comenzaremos a entrenar tripulaciones. El 1 de julio terminaremos la construcción del depósito especial para almacenar el arma nuclear táctica en Bielorrusia. Son las fechas claves en el calendario del despliegue nuclear anunciado por el presidente ruso Vladimir Putin. Una decisión que fue duramente cuestionada por la OTAN, que la calificó de peligrosa e irresponsable. Duras palabras que parecen no impactar en Rusia, donde el Kremlin anunció que no abandonarán sus planes nucleares pese a las críticas de Occidente. Ahora está empleando Putin, y las que dijo que iba a poner en Bielorrusia son las que se llaman armas nucleares tácticas, que en general son armas de menor tamaño comparadas con las anteriores, pero sí son de fácil portabilidad y se ocupan generalmente en el campo de batalla. Este lunes, Bielorrusia compartió un video donde se muestran ejercicios de entrenamiento en la unidad de defensa aérea del país, con lanzadores de misiles suministrados por Rusia. Mientras que el jefe de vigilancia nuclear de la ONU se reunió con Volodymyr Zelensky en la ciudad de Zaporilla, lugar donde se encuentra la planta nuclear más grande de Europa. Hechos que dan cuenta de la amenaza nuclear, pero hace una semana la postura rusa era totalmente distinta, ya que en el marco de la visita de Xi Jinping a Moscú, Rusia y China aseguraban que no puede haber ganadores en una guerra nuclear y que nunca debe desatarse. Esta sería la primera vez desde mediados de la década de 1990 que Moscú tendría armas nucleares fuera del país, pero no es la primera vez que Vladimir Putin emite una amenaza nuclear. 7 meses del inicio del conflicto con Ucrania, el presidente ruso ya daba señales de una posible escalada nuclear que trajo a la memoria lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Y es que los bombardeos en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945 fueron los primeros y hasta ahora únicos ataques nucleares de la historia, que le mostraron al mundo los efectos de un ataque de este tipo con más de 200.000 muertos. La bomba que se ocupó en Hiroshima, la energía que tenía esa bomba era de 15 kilotones. Entonces, estas armas tácticas que tiene Rusia y que también tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene estas mismas armas tácticas en varios lugares de Europa.
Sin embargo, Rusia no es el único país que ha lanzado amenazas nucleares en los últimos días. Corea del Norte, el primer país en abandonar a principios de este siglo el Tratado de No Proliferación Nuclear, se esfuerza en mostrar en reiteradas ocasiones su poderío nuclear y en ser reconocido como una potencia en esa área. Actualmente Rusia y Estados Unidos poseen el 90% de las armas nucleares. El gobierno de Vladimir Putin cuenta con 5.977 ojivas, Estados Unidos con 5.428 seguido de lejos, por China y Francia con 350 ojivas y 290 respectivamente. En medio de este escenario, Vladimir Putin no descarta usar este tipo de armas en la guerra con Ucrania, luego de que 18 países firmaran un acuerdo para suministrar a su adversario con al menos 1 millón de proyectiles de artillería durante el próximo año, entre ellos los anunciados por Reino Unido, que contienen uranio empobrecido y que fueron usados como argumento del Kremlin para justificar esta nueva amenaza nuclear. ¿Cuál es la efectividad que tendrían estas armas, Iván? Recordemos que actualmente Rusia cuenta con 5.977 ojivas nucleares, de las cuales hay que aclarar, hay 1.500 que están retiradas o que están en proceso de desmantelamiento y las restantes se dividen como lo estamos viendo en estas imágenes, en este gráfico. Los misiles balísticos intercontinentales tienen 1.185 entre almacenados y desplegados en las bases o en el mar. Si hablamos, por ejemplo, de misiles balísticos que son lanzados desde un submarino, estamos hablando también de 800 entre almacenados y desplegados en las bases o en el mar, y finalmente lanzados desde el aire con bombarderos nucleares, tiene capacidad de 580. Realmente es bien amplia la capacidad que tiene Rusia, y de ahí obviamente la preocupación de la comunidad internacional. Andrea, al menos en un par de oportunidades el canciller Lavrov ha señalado que el escenario nuclear está allí como una posibilidad. Esta es la amenaza más seria desde entonces. Efectivamente, y sobre todo la amenaza más seria de Putin, que ha dicho que no va a dudar en usar este tipo de tecnología nuclear. Andrea Aguilar, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Que estés bien, buenas noches. .cl. Múltiples reacciones generó la prensa local e internacional la entrevista exclusiva de TVN de nuestro compañero Gustavo Huerta con Alexis Sánchez. Para reír este contenido, está muy entretenida, está muy interesante. Está buenísima. Ingresa a nuestro portal de noticias24horas.cl, donde vas a encontrar el video completo de la charla con el delantero. Habla de todo, habla de los caballos, habla de su carrera, habla de algunas anécdotas, por ejemplo, con técnicos como Mourinho, en fin, hasta del bigote. Del bigote, de que quiere volver al cine. Porque todo, sí, quiere volver al cine, lógico. Bueno, terminamos aquí las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Nos despedimos, pero quédense en TVN porque ya viene un nuevo capítulo de Todo por mi Familia. Que tenga buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.